Viste en la plataforma, no sé si se puede cambiar fácil el nombre de los videos, pero por ahí estaría bueno que cada video diga de qué clase es, ¿no? Porque por ahí para cuando sean muchos, capaz que nos queda más cómodo así, una sugerencia. Dale, dale, sí. De hecho, aparte quedaron algunos con los dos con video uno, por ejemplo, porque yo importé el material del cuatrimestre pasado y agregamos nuevos videos. Está bien. Eh, Así que dale, después veo si lo puedo cambiar sin tener que cambiar el video. Ok, ok. Si no se puede, no pasa nada, pero por ahí se puede. Está bueno. Eh, Genial. Bueno, entonces recién puse a grabar, así que para los que por ahí eh, no estaban, fuimos a ver 4 videos, ¿sí? Eh, los 4 están en el campus, ¿sí? Los videos que vimos, entonces son el que dice video uno apunte teórico, video 2 propiedades de la propiedad, y y bueno, el cuarto una corrección de uno de los ejemplos del video 3 dice video 3 corrección. Eh, bueno, ahí a Lucas le falta un toque, lo esperamos unos minutos. Eh, Mientras tanto, ¿alguna duda? ¿Pudieron más o menos seguir los videos? Sí, a mí me quedó un poco retumbando en la cabeza lo que puse ahí en el chat, esto de las de los dados que sacan el número par. eh, que todavía, no sé, para mí es que no se suman, otra persona dijo que se multiplicarían, y me quedó raro eso. Bien, con lo que tenemos hasta acá, digamos, la herramienta que tenemos sería contar casos favorables y casos totales, ¿sí? Ahí vos decías de que se multiplican y eso, después lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Cuando veamos algunas herramientas más. Pero hasta ahora, digamos, ¿cuál sería o sea, el experimento era tirar 2 dados ahí, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería entonces el espacio muestral en ese caso? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo, eso sería tirar un solo dado. Ah, bueno, bueno, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Bien, excelente. ¿Y cuántos elementos tiene ese espacio muestral? 36. Bien, excelente. Eso sería entonces casos totales, ¿sí? Ahora, el evento era que salga... eh, Dos veces. que los dos te den par, ¿era el evento? No, que alguno de los dos de par. Alguno de los dos, ok. Bueno, entonces de esos 36, ¿cuáles te van a servir? El em, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Y así, y después al revés. Eh, eh, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Bien, bien, bien. Bien, va por ahí también. Tendrías que escribir todos, ¿sí? Contar cuántos son y a ese resultado dividirlo por 36. ¿Tá? Con el cuidado en ese caso de no repetir, ¿sí? Porque si vos contaste, por ejemplo, el 2-1, el 2-1 no, el 2-2 no lo vas a contar de nuevo, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Eh, Está bien eso, es medio tedioso, digamos, después vamos a ver más herramientas para que no sea tan tedioso, pero a esta altura es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? sí, está bien. Fue eso, fue lo que dijiste al ¿Se final, lo entiende ahí la idea? de restar la intersección.
Ah, te faltaba sacarle eso. A veces uno puede contar cosas dos veces. Eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ok, ok, ok. Bien. Igualmente, por ejemplo, el caso 2-2 te sirve, porque nadie te dice que no pueden salir dos veces dados pares. Ahí, Carlos, claro, vos pensá que tenés 6 posibilidades para el primer dado, 6 posibilidades para el segundo, ¿sí? En total, bueno, tenés 6 por 6 posibilidades, porque por cada uno del primer dado tenés 6 posibles del segundo dado, ¿sí? Eso sale, de ahí sale el 6 por 6. ¿Está bien? Bien, buenísimo. Y eso, la práctica uno más que nada va a ser eso, ¿sí? Contar posibilidades y dividir eh, casos favorables cuando el evento se cumple, dividido casos totales. Bien, Yo ahí estaba acordate, Carlos, pensando, que en el... Perdón, no, sí, sí, decí, después lo digo. dale, en el caso del dado, sí, puede salir dos veces el uno, por ejemplo. Por eso es un producto, ¿sí? O un cuadrado, y no un factorial. ¿Está bien? Un factorial sería si no se puede repetir el primer dado y el segundo. Eh, Yo lo que Perdón, pensaba es Martín, por dale. ahí, eh, para ese pensarlo a la inversa, o sea, las probabilidades de que no haya ningún número par, que serían las probabilidades de que los dos sean impares. A mí se me hace un poco más simple Bien, en está la bueno mente. eso. Entonces tenés tres probabilidades del primer dado y lo multiplicas por otras tres del segundo dado. Si no me equivoco, no sé, yo A no ver, llegué a ver el video de la corrección, así que no sé está buena esa cuánto tenía que idea. dar. No, no, igual el de la corrección es de los Ah, dígitos, ok. que era un número de 6 dígitos y yo no había tenido en cuenta que debe ser el primer dígito no podía ser cero. Ah, está bien. Paren, entonces, vamos a escribir Hola, un poco. discúlpame un minutito. Eh, Estaban recién con el Sí, de sí, la posibilidad de que salgan dos pares y eso, ¿no? de que uno de los Que dos te daba uno. sea par. Puede ser que haya faltado, o sea, que se aplicó mal la propiedad, porque la propiedad decía que la probabilidad de la unión entre, ¿cómo, cómo era que se llamaba? Bueno, entre un grupo y otro grupo era igual a la probabilidad de un grupo más la del otro, menos la probabilidad de la intersección. Entonces faltó como restar la probabilidad de la intersección. Bien, tal cual, había que tener en cuenta que ahí la unión no era disjunta, digamos, que había casos que se repetían, ¿sí? O sea, que podía salir un dado par en el primero y en el segundo tiro al mismo tiempo. Claro. ¿Está bien? Tal Pero cual, entonces, ¿cómo sacarías la... ¿no? La unión, bien, vale, hagamos algunas Ok. cuentas, ¿sí? Algo que decía ahí Martín, que creo que está bueno. Recordando, ¿no? Que, en un momento, tenemos esto, ¿no? Que la probabilidad, este es uno de los axiomas de la probabilidad, ¿no? La probabilidad de todo omega me tiene que dar uno, ¿sí? También es cierto que la probabilidad de un evento
unión la probabilidad del complemento de ese evento, ¿sí?, es igual a la probabilidad de todo el espacio, ¿no? Porque o ocurre el evento o no ocurre el evento, digamos, una de dos. Y, bueno, y la unión es disjunta porque no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Y otro de los axiomas de la definición de probabilidad es que cuando los eventos son disjuntos, ¿sí?, cuando no pueden pasar al mismo tiempo, las probabilidades se pueden sumar. ¿Sí? Bueno, pero esto nos lleva a una fórmula que es la probabilidad de A, ¿sí? Si la probabilidad de omega es 1, la probabilidad de A es lo mismo que 1 menos la probabilidad del complemento de A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y acá va lo que decía Martín. En nuestro ejemplo de los dados, esto A era que alguno de los dados sea par, A complemento, ¿qué sería? Que sea impar. Que los dos Que sean los dos sean impares. Alguno. impares. Claro. O ninguno. Ah, Como eso o, bueno, los dos impares, que es lo mismo, ¿no? Entonces, a veces, esto es lo que decía Martín, el complemento tiene menos posibilidades, ¿sí? Y eso por ahí es más fácil calcular la probabilidad del complemento que la probabilidad del evento, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Que está buena y la vamos a usar varias veces en la práctica. ¿Por qué? Fíjense, bueno, ya Antón estuvo diciendo un poco los elementos que estaban en A, y eran bastantes. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos para los dos impares? la misma que para los dos pares, ¿o no? Ojo, porque Bueno, claro. acá A era que alguno de los dos sea par, y ahora es que los dos sean impares. ¿Sí? Mensaje de Diferencia. ¿Sí? O sea, acá creo que los dos, el complemento es que los dos sean impares al mismo tiempo, porque ninguno de los dos tiene que ser par, ¿sí? Acá que alguno sea par es que, bueno, si el primero es par, el segundo puede ser cualquier cosa, ¿tá? Por eso hay más posibilidades. Fíjense el complemento que tenemos. Tenemos 1, 1, 1, 3, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5. Me falta una. ¿Qué vamos con eso?
¿Se cortó? ¿Ahí me escuchan? Ahora te escuchamos, pero recién se cortó. Ahí está. Perdón, a veces Bien. Voy, entonces, yo siguiendo un poco las Martín, con Antón habíamos visto, ahora vemos cómo se hace con algunas propiedades y teoría de conjuntos, ¿sí? Pero con Antón habíamos dicho de sumar todas las posibilidades de que alguno sea par. Ahí Antón había dicho posibilidades. De hecho, eran tantas que en un momento también era difícil de decirlas todas sin anotarlas. Sí, yo acá ¿Sí? las estaba Y tratando, Martín lo que dice, bueno, calcular el complemento que van a ser menos posibilidades. ¿Cómo? que acá las estaba tratando de anotar y tratar de darme cuenta cuáles son las que se repiten, pero medio que es complicado. Eh, Justamente son 9 las que se repiten, por eso ahí en el chat Y bueno, por eso Axel creo que había dicho lo mismo, si el complemento de A es igual a esa resta. Claro. para mí 9 son las veces claro, que tal cual. son las dos impares. No cuando se repiten, creo que se repiten solo 3 veces. Sí. No, digamos, si se puede aplicar la propiedad que estuvimos viendo, lo que habría que hacer es calcular la probabilidad de que el dado 1 sea par, que sería 3/6 o 1/3, sumarle la probabilidad de que el dado 2 sea par, que es lo mismo, nos quedaría 1/3 más 1/3, y restarle la intersección, que serían estos 9 casos, por ende 9/36. Y esa es la probabilidad total. O sea, 1/3 más 1/3 menos sería 1/4, si no me equivoco. Bien. Esperen, ahora vamos a hacerlo de esa manera. ¿Sí? Está buenísima esa manera también. Y un poco es esto que creo que decía Sol, que ahí aparece de nuevo el 9, que es la posibilidad de que los dos sean pares al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Hasta acá están de acuerdo que el complemento entonces son 9 casos, ¿sí? Y que entonces la probabilidad de A sería 9 sobre 36. ¿Se escucha mal? Sí, Mateo, se corta. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco se entrecorta. Sí, bueno. ¿Todavía se entrecorta? Ahí creo que va. Bien. Bueno, vamos a tratar de terminar con esto, que igual más o menos ya se entendió. Eh, Sí, perfecto, profe. la probabilidad de A quedaría 1 menos 9/36 avos. ¿Sí? Esto, viendo ahí a lo que decía Antón, bueno, por ahí es más fácil en este caso calcular el complemento que contar todos los casos de A. ¿Sí? Y lo otro, lo que decía ahí Valentín, vamos a decirlo, ¿para qué? Que también está bueno. Era que yo podría hacer algo así, ¿no? La probabilidad de que el lado 1 sea par, unión 2 sea par. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como esta unión
no es disjunta porque podrían ser los dos pares al mismo tiempo. Ah, gracias, Carlos, sí, voy a hacer eso. ¿Ahí me escuchan mejor con la cámara apagada? Yo creo que sí. Bien, bueno, probemos ahí. Si no, tal vez en algún momento nos vamos a tener que cambiar al Zoom. Me parece que es un poco más rápido. Lo malo que tenemos el límite de tiempo. Acá en Meet no tenemos ese límite, por eso lo usamos. Pero bueno, la verdad que Zoom optimiza mejor todos los datos. Bueno, entonces el problema con esto es que es una unión disjunta, ¿sí? Entonces yo no puedo, felizmente, separar la probabilidad en la suma, ¿sí? Si yo hago esto, probabilidad de que el lado de par más probabilidad de que el lado 2 me dé par, estaría contando algunas cosas dos veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 1-1 está considerado cuando yo pienso que el primer dado sea par, pero también está considerado cuando el segundo dado sea par, ¿sí? Entonces ahí estaría con probabilidad más, ¿sí? De hecho, se hacen la cuenta y me parece que da 1, lo cual no tendría sentido. Entonces lo que tenemos que hacer en ese es restarle la intersección. Perdón, de 1. ¿Sí? O sea, esto sería la probabilidad que los dos sean pares. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahí nos vuelve a dar lo mismo, porque la probabilidad de que el primero sea par es un medio, más un medio, menos la probabilidad de que los dos sean pares, que es igual a la probabilidad de que los dos sean impares, que es 9/36. Bien. Ahora sí, ¿están de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, quedó claro, Mateo. Sí, sí. Sí. Sí, perfecto, profe. Bueno, buenísimo. El resto de los videos más o menos se entendió. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más de los videos? Yo tenía una duda del ejemplo 9. ¿Cómo? ¿De la Perdón, no los práctica? escucho. Del ¿De la video. práctica o del video? En el ejemplo 9, creo que era el inciso Ah, bien. 2, que calculabas la probabilidad que haya salido 4 o 1 en algún dado y lo hacías como con pares, tipo, como que calculaste si te salía 1, 4 o 4, 1. Y no sé si, no terminé de entender si es que había que hacer eso o si había que calcular la probabilidad de que salga un 1 o un 4 en cualquiera de los dos dados, o qué, porque si era así, entonces te da otra cosa. Hay más pares de tiradas posibles para que se cumpla. Claro. Entiendo. Había dos eventos distintos, digamos, como para diferenciarlo. Uno es que salga 4 y salga 1, suponiendo que son dos dados, ¿no?
Esto sería una intersección. ¿Sí? O sea, que ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Y acá tenemos dos posibilidades nada más. ¿Sí? Un evento sería que salga del 1,4. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que salga el 4,1. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que fue un error mío de interpretación de la consigna. Sí, tal cual, está bueno que salga eso porque realmente pasa todo el tiempo. ¿Sí? Y porque vos hay que traducir a veces el lenguaje coloquial al lenguaje matemático y ahí pasan un montón de cosas. ¿Sí? Lo que vos estabas pensando, me parece, Marco, era que salga 4 o salga 1. ¿Sí? Que eso se traduce matemáticamente, digamos, en una unión y bueno, que ahí hay muchas más posibilidades. Claro, yo cuando lo leí pensé eso y después vi tu resolución y entendí que eran las dos posibilidades juntas, pero el enunciado decía como 4 o 1 y sí, a mí también me llamó la atención. Bueno, el enunciado decía o. Y yo sí, leyendo así, interpreté lo mismo que el compañero que habló recién. Aparte, como dijiste que había un error, tipo, vi el video buscando Hay un a ver error si me también. daba cuenta y que me pareció que era eso. Después lo chequeo, pero más allá de eso, después veo el video y lo chequeo si hay un error ahí, pero ¿se entiende esta diferencia? Sí, sí, se entiende. Va, para mí se entiende. Buenísimo. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, bárbaro. Bueno, ¿alguna duda más del video? Yo, ¿De los Mateo, videos? me surgió una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Bien. sí. Nada, es un poco más conceptual, me parece. ¿Viste cuando hablabas de la frecuencia relativa? Me surgió la pregunta de Sí. que en un caso real o llevándolo a alguna aplicación, ¿qué interesaba más? Si la probabilidad, que me imagino que es, por lo que entiendo, como que es más teórica, o la frecuencia relativa. Porque, bueno, en el caso que dabas de, no sé, de los dados, por ejemplo, coincidía la frecuencia relativa con la probabilidad, pero bueno, no es exactamente igual. ¿Qué es lo que más interesa o lo que más importa? Bien, son como dos caras de la misma moneda, digamos. El otro día estaba leyendo un libro de computación, ¿sí? O sea, de ciencia de la computación, que hablaba básicamente de todos estos temas de probabilidad y estadística, adaptados a Python, ¿sí? Que es un lenguaje de programación. Entonces, el tipo, bien desde la cabeza de un computador, decía, bueno, hacer las cosas en un programa es mucho mejor, es mucho más intuitivo, ¿sí? Porque vas viendo realmente los casos. ¿Qué pasa? Un programa lo que hace es una frecuencia relativa, porque básicamente hace muchos experimentos, ¿sí? Eh, y por otro lado, una probabilidad, como vos decís bien, es algo teórico, ¿sí? Es algo teórico y en algún sentido idealizado, ¿está bien? Pero un poco la frecuencia relativa, ¿sí? Nos puede servir para llegar a la probabilidad, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Esto, digamos, la frecuencia relativa. ¿Qué pasa? La frecuencia relativa en realidad la vamos a medir cuando tengamos datos y no conozcamos la probabilidad. Relativa, ¿no? ¿Sí? Suponete que yo tengo una moneda
y no sé o no supongo que la probabilidad es 0,5 para cara y 0,5 para seca, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer el experimento un montón de veces y tratar de deducir cuál es esa probabilidad, ¿sí? Eso sería un problema, si se quiere, más del índole de la estadística. Una Ajá, ok. una cosa más empírica, ¿sí? Por eso nombraba este libro de computación que tiene una cosa más empírica, ¿sí? Y la probabilidad sería como una llegada más teórica, ¿sí? Es cierto. Hay una teoría matemática más que un experimento, ¿sí? Para llegar a la definición formal de probabilidad. ¿Qué tiene de bueno? ¿Sí? Volvió el libro, después él se quejaba, digamos, de los cursos de probabilidad y estadística de la matemática. ¿Qué tiene bueno? Aprender un poco de la teoría, ¿sí? Que después esto nos va a permitir, teoría mediante, sacar conclusiones. ¿Está bien? Esta sería teoría más de probabilidad. Esto sería una teoría más, si quieren, de estadística. ¿Sí? De tratar de adivinar cuáles son las probabilidades. Adivinar es una palabra muy poco científica. Deducir, ¿sí? Estimar cuál es la probabilidad teórica. ¿Está bien? Pero también está buena, muy buena tu pregunta, Augusto, porque la verdad que a veces, en realidad, lo que uno tiene, por ejemplo, ustedes, quieren calcular una probabilidad de que una señal van a tener esa probabilidad teórica de antemano, si no la van a tener a priori. O tal vez sí tienen algunos estudios, pero el fenómeno que están estudiando ahora, bueno, tiene sus propiedades, tiene sus particularidades, y ustedes tienen que llegar a esa probabilidad de alguna manera, y la manera es, bueno, por ejemplo, una frecuencia relativa haciendo experimentos. Sería como un enfoque más ético hablar de frecuencia relativa. Buenísimo, ¿Sí? genial, genial. Por eso creo también que el apunte empieza por eso, porque es lo que uno haría intuitivamente. ¿Sí? Y además, después vamos a ver se llama la ley de los grandes números, que matemáticamente prueba que la frecuencia relativa tiende, cuando hago muchos experimentos, a la probabilidad. Entonces están súper relacionadas. ¿Sí? Está bueno, eso va. Ok, Y genial. bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta más? No. Profe, yo me quedé con esa duda que te pregunté antes, que en el medio de la clase me fui a vomitar y volví. El Sí, tema, perdón. ¿Estás el bien, tema que te Charlie? pregunté por qué no era factorial o cuándo se usaba, y vos me lo explicaste ahí, pero se entrecortó y no lo entendí. Que era 6 por 6, 36. Bien, escuchá. En el caso del dado, ¿sí? Yo en el primer dado, digamos, lo pongo en un vector porque es lo habitual para almacenar los dos resultados. En el primer caso, tengo 6 números. ¿Sí? Y en el segundo caso, también tengo 6 números, 6 posibilidades. Entonces, de acá sale el 6 por 6, ¿sí? Porque tengo, bueno, 6 posibilidades para cada tirada. Te doy un ejemplo distinto en donde habría que usar factorial. ¿Sí? Supongamos que elegir un grupo de 2 personas. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Dentro de 6 posibles. Acá voy a tener como primer persona 6 posibilidades. Sí, ¿Sí? Y como segunda persona, ¿cuántas posibilidades voy a tener? también 6.
¿podría repetir a una persona? ¿Cómo repetido? Digo, si quiero un grupo de dos, ¿puedo elegir 2 veces a la misma persona? Ah, no. No. Está bien, entonces la segunda elección ya va a ser sobre eso. ¿Se ve la diferencia? Entonces acá no aparecería un factorial, aparecería un 6 por 5. ¿Sí? Sí, bueno, si agrandamos un poco el ejemplo, aparecería un factorial. Pero un poco la idea es que cuando aparecen factoriales, porque no puedo repetir los casos. Ok. ¿Va mejor, Carlos? Sí, sí, tengo que rever un poco los videos igual y lo entenderé mejor. Gracias. Pues seguí preguntando, si no, esto es importante para entender la guía 1. ¿Sí? Te doy, si querés, otro ejemplo. Suponete que, no sé, quiero armar un número de hasta 5 cifras con números entre 0 y 4. ¿Sí? Bueno, entonces acá en la pila podría haber 5 cifras, ¿sí? Si puedo poner cualquier número entre 0 y 4, tengo siempre 5 posibilidades. Sí, ¿Sí? Entonces ahí me aparece el 5 a la 5. Ahora tenga la condición, una condición más, que es que no pueda repetir ningún número. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora en la primera cifra voy a tener 5 posibilidades, pero en la segunda voy a tener 4, porque no puedo repetir el número. En la tercera voy a tener 3, porque no puedo repetir los primeros 2 números. En la cuarta voy a tener 2, ¿sí? Y en la tercera 1. Entonces ahí aparecería, cuando agrego la condición de no poder repetir la cifra, el 5 factorial. claro. Sí, ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, igual pensalo y cualquier cosa me lo volvés a preguntar, ¿sí? cualquier cosa te mando un mail. También con los ejercicios creo que eso va a ir decantando. Dale, de una, Carlos. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Nada por mi parte, profe. Bueno. Eh, eh, bueno. Bien, entonces si les parece, les voy a proponer que vayamos a pensar algunos ejercicios y en un rato nos volvemos a juntar bueno, para ver cómo los resolvieron, para ver si surgen algunas dificultades, etc. Dale, genial. De la guía, a ver, les quería pedir que hagan el 5 y el 6. Dale. Bien, buenísimo. Dale, yo me quedo ahí conectado. Cualquier cosa igual me preguntan en el chat. De la guía, Axel. La guía también está ahí en el campus. Fíjense que ahí en la parte de archivos está lo de apunte teórico y guía de trabajo. Y ahí van a encontrar lo que dice teórica y después lo de abajo que dice probabilidad y estadística. Es la guía de ejercicios. Y bueno, veamos un poco.
¿Por dónde va? Fíjense, dice, bueno, se arroja 2 veces un dado equilibrado, registrándose los resultados obtenidos. Ítem A dice definir un espacio muestral apropiado para este es un conjunto en donde se exhiben, digamos, todos los posibles resultados del experimento en el cual está operando. ¿Tá? Es como lo más básico, la notación hiperestándar, o sea, lo que se suele usar en prueba es omega para el espacio muestral. Y bueno, supongo que la mayoría eligió este, ¿no? El conjunto de pares ordenados, AB, ¿sí? Tal que, bueno, tanto A como B pertenecen al conjunto C, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Todos pusieron algo así? Claro, tal cual. Sí, sí. Y hacer una pregunta interesante, que era, ¿por qué dice definir un espacio muestral y por qué no dice definir el espacio muestral? ¿Sí? Bueno, podría haber otro, ¿sí? Un poco deja la puerta abierta. Yo después me quedé pensando, Augusto, en lo que vos decías, y Augusto me decía, bueno, pero yo podría almacenar la suma, ¿sí? Y yo lo que le respondía es, bueno, pero si almacenás la suma, no sabés, que si te salió, por ejemplo, la suma es 5, no sabés cuánto te salió en el primer dado y cuánto te salió en el segundo. Entonces, acá habría como pérdida de información. ¿Sí? Bueno, después me quedé pensando que por ahí, además de almacenar la suma, podría almacenar la resta. ¿Sí? Y acá, si yo sé cuánto es la resta, siempre voy a poder saber cuánto es A y cuánto es B. ¿Sí? Pues me va a quedar un sistema lineal de ecuaciones y va a ser compatible determinado. ¿Sí? Así que acá sería otro, llamémoslo omega 1, para diferenciarlo, otro posible espacio muestral. ¿Está bien? Habría que ver por qué en algún caso nos puede llegar a interesar este segundo espacio muestral, pero bueno, no sé, en algún caso por ahí realmente me interesa la suma, por lo que estoy trabajando y es mucho más cómodo laburar así. ¿Sí? En todos los juegos de mesa en realidad importa más la suma que el otro, me parece. Pensando en la realidad. Claro, por eso. Entonces, tal vez es más cómodo para mí almacenar estos datos, ¿sí? Almacenar otros datos, y bueno, está bueno eso de pensar en qué información pierdo o no pierdo, porque supongamos que yo elegí un espacio muestral y después necesito una información que no tengo y perdí todo el experimento que hice, medio que lo perdí porque tendría que volver a hacerlo para sacar esa información. ¿Está bien? Bueno, está buena pregunta. De nuevo, muchas veces, igualmente se intenta achicar el espacio muestral, ¿sí? Cuando a veces se tienen muchos datos, a veces se están dando cosas para manejar mejor, ¿sí? Eso es todo una ciencia en sí misma. Pero bueno, bien, más allá de eso, creo que la idea del ejercicio era quedarse con el primero, ¿sí? Eh, Fíjense que el segundo espacio muestral, por ejemplo, para el B1 sería buenísimo, ¿sí? Pero bueno, no, vamos a ver el otro. Después dice describir el conjunto de elementos del espacio muestral que satisface que, en primer lugar, la suma de los dos números obtenidos es por menos 5. ¿Sí? Y acá, bueno, por lo que estuvieron preguntando, también creo que surgió una discusión que venía por este lado, ¿verdad? Bueno, un conjunto uno lo puede dar a partir de una propiedad. Y estos serían los
elementos de omega, tal que su es por lo menos 5. O sea que más B tiene que ser mayor o igual a 5. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, sí. Bien, bueno, y además de eso, yo podría hacer una lista, ¿sí? Otra forma de definir un conjunto, exhibiéndolo y haciendo una lista de todos los elementos que ocupen esa propiedad. Así que bueno, en este caso son bastantes, pero podría hacerlo, no sé, por ejemplo, 1, 4 es un elemento, 1, 5, 1, 6, ¿sí? Y así podría haber hecho toda una lista. ¿Alguien llegó a hacer toda la lista? Yo había empezado a hacer eso porque interpreté mal en un momento y pensé que decía contar los casos en los que A más B es mayor o igual a 5. Y después me cansé porque son un montón. Bien. Sí, son un montón, pero bueno, realmente se puede hacer, ¿sí? Yo los había anotado. Es una técnica, por ahí no es, es verdad, la más rápida. Yo marqué cuadraditos en la hoja y taché, Sí, o sea, hice como una cuadrícula. bien, esto es lo que decía Maximiliano. Paren que eso está bueno, una manera linda de ordenar los datos. No sé si te entiendo, Valentín, pero creo que es un poco lo mismo que decía Maximiliano. Corregime, por favor, si no. Por ejemplo, algo así, digamos, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, ahora no sé qué hiciste, pero marcaste por 1, 4, el 1, 5, el 1, 6, el 2, 3. Mateo se dejó de ver la ¿Y pantalla Valentín? compartida, me parece. Pues acá el T2, 3, 3. Ah, gracias, Augusto. Bueno, entonces lo que hice es una grilla, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del primer dado, del segundo, y bueno, ahí voy anotando, digamos, los que me sirven. Otro y un sirve. Esto es lo que decía Maximiliano, ¿no? Que básicamente es como una recta. Fíjense, son un montón. Acá también, no me acuerdo quién había dicho hace un rato, que a veces si tendríamos que calcular la probabilidad de A, bueno, por ahí es más rápido. Fíjense que poquitos casos quedan en el complemento. ¿Sí? ¿Va bien ahí? Algo así, Valentín, habías planteado. Lo mismo, Max, para ver si lo entendí. Tal cual. Bien, buenísimo. Bueno, está bueno, ¿sí? A veces plantear gráficamente la información es súper útil.
Bien, bueno. Hasta ahí tenemos entonces, sería que la suma de mayor o igual que 5. Después pedía que el valor obtenido en el primer tiro es superior al obtenido en el segundo. ¿Alguien lo pensó? Esto sería, digamos, B. ¿Cómo? Disculpa, no escuché la pregunta. Ahora, la segunda, lo que pide es que el primer tiro haya dado mayor que el segundo. ¿Sí? Ah, sí, anoté todos los, no sé, los que, que encontré posibles. Son 10 Bien. son 15. Bien. Al resto le dio 15 también. O sea, como conjunto lo podría escribir así también. Sí, también. Sí, podría ser un diagrama similar. Bien, buenísimo. Después, digamos, este es como uno de los primeros ejercicios. También creo que está un poco hecho así para que ustedes entiendan la diferencia entre el espacio muestral, o sea, todos los posibles elementos, y un subconjunto del espacio muestral, que es lo que llamamos un evento. O sea, acá el evento a veces incluso se escribe con palabras. Es decir, calcula la probabilidad que el tiro haya dado más grande que el segundo tiro. ¿Sí? Bueno, y hay que calcular la probabilidad de este subconjunto. ¿Ah? Por otro lado, a veces acá caímos en lo exhaustivo porque el ejercicio creo que estaba planteado así, pero después van a ver en los ejercicios que siguen, incluso tal vez en los ejemplos del video, que lo que hacemos es contar la cantidad de elementos que tiene. Y para eso no siempre hace falta describir conjunto, ¿sí? Porque con alguna de las técnicas que estuvieron viendo el lunes se puede contar directamente. ¿Sí? Bueno, entonces dice que el primer dado sea más grande que el segundo. Acá, supongamos que el primer dado está acá. ¿Sí? Y bueno, eh, esto es decía Maximiliano, acá podríamos poner la recta x igual a y, y va a ser todo en este caso, por cómo lo escribí, lo que caiga debajo de esa recta. ¿No? Acá tendió, Sin contar el 1-1. digamos, esto sería, claro, el 1, 1 no lo tengo que contar, ¿no? Pero todo lo que esté por debajo Sin contar la recta de en esta general. recta son los casos que me sirven, ¿sí? Ninguno de la 2, recta. 1, tal cual, sin contar la recta. Bien. Y acá un poco también lo que decía Alejo, que decía, bueno, pero en realidad en vez de hacer toda la lista, contemos cuántos casos son. ¿Sí? Y ahí lo puedo pensar, ¿sí? Si en la primera coordenada tengo un 1, bueno, hay 0 casos. ¿Sí? Si en la segunda coordenada tengo un 2, voy a tener un caso. ¿Sí? Si en la primera coordenada tengo un 2, voy a tener un caso. En la primera coordenada tengo un 3, voy a tener 2 casos. ¿Sí? Y ahí podría ir sumando la cantidad de casos. ¿Está bien? Que me va a quedar justamente 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Sí? De nuevo, esto me serviría si voy a calcular directamente la probabilidad. Acá me estaban pidiendo el conjunto específicamente, aunque bueno, podríamos haber dado también esta definición y hubiese estado bien. ¿Alguna duda hasta acá?
No, no. Nada, profe, yo tengo una consulta, pero más bien de tipo notacional. Bien. ¿Hay alguna forma de escribir la cantidad de elementos que tiene el conjunto B, por ejemplo? O sea, se me ocurre con el módulo, pero no es así, estoy seguro. El número cardinal era. No, así lo podemos poner cantidad. Con el cardinal, ¿no? Entonces, claro, tal cual. Perfecto. Sí, podría poner incluso así, cantidad de B. Medio raro, no es tan común, pero se puede. Ahí está. No, claro. A veces también directamente escribimos casos favorables. Sí, Casos favorables, eso creo que es lo más estándar. Ok. Bueno, en esta materia creo que a veces se usa más el lenguaje coloquial, digamos. Por ejemplo, sería algo que vas a encontrar hasta en los libros, digamos, probabilidad de que el primer dado, escrito con palabras, ¿sí? Claro, claro. Sea mayor al segundo. No escribir acá. ¿Sí? ¿Está bien? Incluso habilidad sirve, ¿sí? En ese sentido es más abierta la notación. Recién me quedé pensando también que esa por ahí, mayor libertad en la notación hace que la materia sea un poco más fácil de dar virtual. Pero bueno, igual van a ver que hay notaciones también que van a tener que ir aprendiendo. Bien, vamos hasta ahí. Después había uno más, ¿no? El C. Bueno, el valor obtenido del primer tiro es un 4. ¿Sí? Ya tendríamos ahí 6 elementos, ¿no? Sí, sí. 4 en la primera coordenada y cualquier cosa en la segunda. Después ya pedí alguna probabilidad. ¿Sí? Bueno, no decir A unión B. ¿Alguien llegó a describir A unión B? Sí, yo lo... Yo no entiendo Bien. cuando te pide Fíjense que probabilidad, casi todo. cuando te pide. Es casi todo, digamos. O sea, perdón, no llegué a escuchar. No, que yo no entendía de la consigna, cuando dice describir, ¿te pide probabilidad o te pide que vos definas todo el conjunto? Por ejemplo, acá ahora en A unión B. No, ahí te pido definir el conjunto, digamos. ¿Sí? De nuevo, por ahí después van a ver que el resto de los ejercicios directamente van a preguntar probabilidad. Es un primer ejercicio como para ir empezando a ejercitar todo esto de conjuntos que después, para calcular la probabilidad, la primera práctica por lo menos, uno va a querer hacer casos favorables sobre casos totales, entonces tiene que tener siempre una noción de cómo es el conjunto y sobre todo de cuántos elementos tiene el conjunto. Acá mirando el gráfico, para sumarle B, básicamente no tengo que sumar mucho, tengo que sumar acá el 3,1 y el 2,1. ¿Sí? Y ahí ya tendría A unión B. ¿Cuál sería entonces la probabilidad, estoy ya pasando al D, la probabilidad de que se dé A unión B? Yo lo pensé como la probabilidad de que se dé A más la que se dé B menos la de la intersección. Yo lo pensé como Bien, ahora uno, lo pero los pensamos cuatro así, puntitos esos Augusto. Bien, bien. Eso está bueno. Ya teniendo,
O sea, lo que vos decís, Augusto, está bien, pero teniendo esta información por ahí no conviene. ¿Sí? Porque no, ¿por qué? Porque tendríamos que calcular también la intersección y bueno, ¿qué me lleva a hacer más cuentas? Pero se podría hacer así también. Está bien, está ¿Sí? bien. ¿Está bien? Acá sería, Otra cosa, acá podríamos contar todos los puntitos, ¿sí? ¿Cuántos puntitos hay? A ver, bueno, no vamos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea que hay 32. ¿Están de acuerdo? Sí. Acá tengo que hacer casos favorables. Bien. Sobre casos totales. Casos favorables, en este caso, como quiero la probabilidad de A unión B, serían la cantidad de elementos que están dentro de A unión B, que dijimos que eran 32. Y casos totales, bueno, lo que me preguntaba Antón hace un rato, siempre es la cantidad de elementos en el espacio muestral, ¿sí? O sea, en omega, el espacio total, ¿sí? Que en este caso dijimos que eran 36. ¿Están de acuerdo? Sí, dijimos que era 36. Bien, bueno, y hay que hacer la cuenta, 32 sobre 36, no sé cuánto da, no sé si alguien la visto, Sí, da a pero ya 0,8 tenemos periódico. ahí la probabilidad. Bien. Sí, bueno, vamos a hacer ahí. Después, Augusto, lo que vos decías siempre está bien, digamos, es una propiedad, probabilidad de A unión B igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de intersección B. Yo hice eso porque el conjunto A unión B me lo salté del todo porque nada, prefería hacer los otros, por eso no me queda otra que hacer eso. Te digo que- Bien. Está bien, igual válido, ¿no? Fíjense, para calcular, hagámoslo a paso para ir viendo algunas cosas. Probabilidad de A, o cuento todos los puntos, ¿sí? O básicamente, eh, también yo sé que los que están afuera, ahí perdón, agregar algunos puntitos, ¿no? De A, tengo que sacar algunas cositas. Estos dos había agregado, ¿no? Fíjense, la probabilidad de A lo puedo calcular como 1 menos la probabilidad de A complemento. ¿Sí? Esto ahorra cuentas porque A tiene muchos elementos. Esta es la probabilidad de A. Entonces esto sería 1 menos. ¿Cuántos elementos hay en A complemento? Bueno, tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la probabilidad de A nos da 30 sobre 36. Bien, ¿qué pasa con la probabilidad de B? Acá sí, contamos la cantidad de elementos que tenemos en B. Tenemos 5 más 4, 9 y 3, 12, 14, 15 elementos, ¿sí? Entonces, casos favorables son 15
casos totales son 36. ¿Sí? Esta es la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección, ¿sí? Ahí, por eso yo le decía a Augusto que por ahí con lo que teníamos, por lo menos con lo que yo escribí acá, no era el mejor camino, porque bueno, tendríamos que graficar a ver dónde se cortan. ¿Sí? Ahí, pero bueno, habría que contar o graficarlo o contar de alguna manera cuántos elementos tiene A intersección B y eso dividirlo por 36. Son 13 que tienen. Bueno, hasta ahí 13 daba. Sí. Perfecto. Sí, Bueno, sí. después hago la cuenta y también te dio lo mismo, Augusto, pero Sí, sí, sí. 88. Bárbaro. Bueno, hasta ahí quedan algunos ítems. No sé si queda alguna duda. No, creo que no voy a hacer todo, pero si queda alguna duda sí me gustaría verla. No, el último inciso del D sale bastante parecido, como ya lo que hicimos. Así que yo dudas, no, por ahora no tengo. Claro, sí, creo que con esto ya más o menos. Bueno, bien. Sí, o sea que ahí, más o menos con lo que vimos hoy, casi que podrían terminar esta práctica, pero bueno, entiendo que vamos de a poco también. Pero sí les pido que piensen en algunos ejercicios para tener algunas dudas el lunes. Cualquier cosa, si nos vayan escribiendo también, nos vayan preguntando. Bien, para que voy a borrar. Buenísimo. Yo, una pregunta, Mateo, Sí. de cómo las vamos a organizar, porque con Julieta, si no recuerdo mal el nombre, nos dijo que nos conectáramos directamente 10:30. ¿Vos cómo nos esperás el viernes que viene? No, en principio acá queremos 9:30, ¿sí? Y cualquier cosa yo mando mail, porque un poco la dinámica que vamos a tener, que hoy no la cumplí, pero porque todavía estamos empezando, es que Juli, más que nada con Juli van a ver las cosas teóricas, ¿sí? Y el viernes vamos a orientarnos más en lo práctico y a veces a completar algunas cositas teóricas cuando haga falta. Entonces a mí me gustaría Ah, que ok. nos juntemos 9:30 para empezar con una ronda de consultas, ¿sí? De que, además también del lunes al viernes tienen más días para hablar, para pensar ejercicios, y por ahí llegan con dudas. Entonces, eso, 9:30 vamos a hacer una ronda de consultas, a ver qué dudas quedaron del lunes, qué dudas quedaron de los ejercicios, y después sí, como hoy, por ahí los mando o a ver un video o a pensar algún ejercicio, y después volvemos. ¿Tá? Así que en principio quedemos 9:30. Buenísimo. Genial. Perfecto. Bueno, ¿eso, alguna pregunta más, Mateo, Carlos? una pregunta de lo que estábamos viendo recién, que lo que hacías vos para encontrar la intersección, las probabilidades, fue contar los puntos digamos, los componentes de cada conjunto para sacar la probabilidad. ¿Eso por ahora lo vamos a hacer así? Sí. Ok, no, porque son 30, Sí, digo. lo que pasa es que, fíjense después en el video donde están los ejemplos, yo no me puse a describir todos los conjuntos, ¿sí? En todos los casos, sino que a veces simplemente vamos a contar, ¿sí? Contar a mano con algunas cosas de combinatoria, de factoriales, ¿sí? De la ley de la multiplicación. Vamos a contar más a mano que ponernos a hacer realmente todo el conjunto. O sea, no siempre va a hacer falta describir el conjunto para De algún modo va a haber cuántos que elementos escribirlo, tiene. gráficamente por lo menos, pero va a haber que escribirlo. No siempre. A veces directamente vas a ponerte a contar cuántas posibilidades hay sin escribir exhaustivamente el conjunto. ¿Ah? Ok. Ya van a ver cuando vayan haciendo más ejercicios, creo que se va a ir entendiendo mejor. Este ejercicio lo importante era terminar de entender qué es un espacio muestral, qué es un evento y cómo calculo una probabilidad. ¿Sí? Pero de nuevo, después si me piden directamente la probabilidad, cuento casos favorables sobre casos totales y esto. Sí, no sé si te contesto, Carlos.
Sí, o sea, no entiendo bien cómo sería cuando vos tenés un conjunto un poco más grande, pero sin poder, o sea, si no es que tenés que graficarlos o escribir el conjunto, vos decís contarlos, pero para contarlos tengo que conocerlos. Más o menos. No, pero después hay técnicas como la de la combinatoria y todo eso. Lo de transformarlo en unos y ceros, lo que Algunos. vimos en el video de Julieta, por eso. Después yo te ayudo, Charlie. Gracias. No, y también ten en cuenta que es cierto, vos o que conozcas el conjunto, no hace falta que escribas todos los elementos que tiene. Esa es la idea. ¿Sí? Mira, te doy un ejemplo rápido como para cerrar. ¿Sí? Un número de 5 cifras. ¿Sí? Bueno, ¿tengo cuántos? 5.000 números. Yo no voy a escribir una lista de los 5.000 números. Bueno, en la primera cifra no puedo poner un 0, entonces puedo poner números del 1 al 9. ¿Sí? ¿Está bien? En el segundo número, puedo poner 0, puedo poner 10 números. En el tercer número puedo poner 10. En la tercera cifra, perdón, puedo poner 10. En la cuarta cifra puedo poner 10. En la quinta cifra puedo poner. ¿Sí? Entonces ahí la cantidad de números de 5 cifras que tengo son 9 por 10 por 10. Bueno, 4 veces, ¿no? ¿Sí? Entonces yo no hice ningún gráfico, o bueno, hice este gráfico pequeño de acá, pero tampoco hice una lista de todos los números de 5 cifras, pero sin embargo sé cuántos números de 5 cifras hay. ¿Se entiende, Charlie? Esa es un poco la idea. Así que vos podés contar sin exhaustivamente tener el conjunto. Claro, sí. Tengo que entender lo que es un número Sí, hay que ser. de 5, pero no tengo que hacer gráfico. ¿Sí? No tengo un gráfico de 5.000 cosas. Es un quilombo eso, sí. Pero sí puedo saber cuántos son y eso me alcanza para calcular alguna probabilidad. Después quiero decir, bueno, un número que en la segunda y en la tercera cifra tengo un 5, puedo contar cuál es la probabilidad de sacar un número así. ¿Ah? Ok. Bueno, sí, Esto me es un pondré a poco lo que hacerlo. hay que hacer en muchos ejercicios. Sí, tranca. O sea, vayan pensando más ejercicios y el lunes seguirán también con preguntas de esto, algunos ejemplos más que esto. Recuerden el tercer que vimos hoy, ejemplos también para volver a ver ya después de esta clase. Y bueno, con paciencia que estamos arrancando recién. ¿Sí? Y cualquier cosa también nos escriben. Charlie, escribís en el grupo de Facebook, en el foro, me mandás mail también y seguimos pensando. Dale, gracias. Bueno, Perfecto, ya gracias. nos pasamos un poco de la hora. Adiós. Gracias a ustedes Profe, también. Nos se vemos. cortó justo cuando dijiste hasta Sí. qué ejercicio podíamos hacer. ¿Comentaste que podíamos hacer toda la guía 1? Sí, casi que sí.